Si llegaron a este último video, quiero felicitarlos. Hemos hecho un trabajo importante con los bloques constructores de la teoría musical más elementales. Hablamos de escala mayor, escala menor, armaduras, intervalos, tríadas y acordes de séptima. Con esta información ya tenemos herramientas importantes. Estas herramientas las podemos usar para aprender interpretación de la música, para memorizar, para componer, para improvisar, pero sobre todo nos va a ayudar a acelerar nuestro proceso de aprendizaje y nos va a dar más seguridad a la hora de tocar. Porque cuando nosotros entendemos lo que estamos haciendo, podemos sentirnos más seguros. No estamos en el vacío repitiendo notas al azar que simplemente aprendimos por repetición mecánica. No, la teoría musical nos permite una comprensión más profunda que no debe apartarse de la expresividad. Estas cosas no son contrarias ni se anulan entre sí. De hecho, el entendimiento de la teoría también nos puede ayudar al desarrollo expresivo, porque podemos entender cómo funciona la música desde lo más adentro. Ahora bien, quiero decir algo muy importante, y es que he notado que muchas personas se quedan en este nivel. A mí me ha pasado también. Por mucho tiempo yo conocía bien la teoría musical, pero no lograba dar sentido a cómo estas cosas se conectaban entre sí y cómo se usaban en la música real. Por eso vale la pena practicar escalas, intervalos, tríadas, acordes de séptima, pero esto es apenas la base. Entre más dominemos estos elementos, mejor, porque entonces podemos avanzar y ya no tenemos que estar pegados contando semitonos, sino que ya interiorizamos esta parte fundamental. Por eso quiero presentarles una analogía entre el aprendizaje de la teoría musical y el aprendizaje de un idioma, con el fin de que ustedes vean dónde estamos, qué hemos logrado con esta serie, pero qué cosas nos faltan todavía, porque no podemos pretender quedarnos acá. Esto es solo el inicio. Y a ver, esta analogía es bastante simple, pero para mí es muy poderosa. Veamos cómo se parece el aprendizaje de la música con el aprendizaje de un idioma. Y esta analogía la quiero plantear desde el aprendizaje de los conceptos teóricos, no desde el aprendizaje intuitivo. Esto no quiere decir que este aprendizaje no es importante, por supuesto, desde que somos niños y empezamos a producir sonidos y eventualmente sílabas y palabras, es de una manera totalmente intuitiva. Y también así la música nosotros la podemos desarrollar desde el oído y desde la intuición. Y esto no tiene ningún tipo de inconveniente. Esto es de hecho una manera perfecta para aprender la música. Pero como estamos hablando de la teoría musical, pues esta analogía va a estar centrada en la idea de aprendizaje de conceptos. Como cuando somos niños y vamos a la escuela por primera vez y aprendemos a leer y a escribir. Ahora bien, tenemos un primer nivel que es cuando en el idioma aprendemos el abecedario y en la música esto equivale al hecho de aprender las notas musicales y aquí también voy a incorporar las escalas. Esta es una visión horizontal, muy lineal, donde tenemos las cosas más esenciales del lenguaje pero que todavía no tienen mucho sentido. Si nosotros simplemente decimos el abecedario A, B, C, D, F, G, no podemos comunicarnos. Es simplemente trabajar con lo más esencial del idioma, que son las letras. Pues así, con las escalas y con las notas musicales, estamos muy limitados. Y aunque por supuesto se puede lograr cierta comunicación, es apenas el primer paso en el aprendizaje de la música. Luego tenemos un segundo nivel, que en el caso del idioma serían las sílabas. Estas son estructuras de 2 o 3 letras que ya tienen algún significado mayor, pero que generalmente se piensan como parte de una estructura mayor. En la música esto se podría comparar con los intervalos, que es esta manera en que empezamos a aprender las relaciones de 2 notas, pero que todavía no son estructuras más grandes. Yo sé que esta analogía no es perfecta, porque en este segundo nivel estoy comparando las sílabas que pueden tener 2 o 3 letras con los intervalos que tienen únicamente 2 notas. Pero el punto aquí es que tenemos una estructura un poco más avanzada que no son las notas o las letras solas, pero que al mismo tiempo son estructuras que se utilizan generalmente como parte de algo más grande. ¿Y qué es esto más grande? En este tercer nivel ahora tenemos en el idioma las palabras. Ahora las palabras pueden tener más sentido en sí mismas. Una palabra sola puede significar algo concreto. Y en la música esto lo podemos comparar con los acordes, que ya son estructuras
más completas, que tienen mayor significado en sí mismo. Y ojo, que en estos acordes voy a incluir tanto las triadas como los acordes de séptima, porque sin importar si un acorde tiene 3, 4, 5, 6 notas, siempre van a tener esta identidad de acorde, que es lo que quiero comparar con la identidad de una palabra. Si ustedes lo piensan bien, en esta serie llegamos hasta este nivel. Construimos escalas, intervalos y triadas y acordes de séptima, que sería el equivalente a tener el abecedario, las sílabas y las palabras. Pero como ustedes podrán ver, esto no es suficiente. Y aquí es donde podemos cometer el error de quedarnos estancados. Estamos tan cerca de dar los siguientes pasos, sin embargo, nos quedamos aquí estancados y no sabemos cómo avanzar. ¿Qué es lo que sigue? En este cuarto nivel y desde el punto de vista del idioma, lo que vamos a aprender es a construir oraciones. Ahora tomamos palabras y las unimos para crear oraciones que tienen un sentido completo. Y desde el punto de vista de la música, las oraciones serían equivalentes a las progresiones armónicas, o lo que es lo mismo a las progresiones de acordes, que es cuando tenemos dos o más acordes que se unen y que dan un sentido completo a una frase musical. Y así como en el idioma podemos tener una oración muy básica formada por sujeto, verbo y predicado, en el lenguaje musical también tenemos progresiones armónicas muy claras que definen con total y absoluta dirección hacia dónde va la música, donde cada acorde tiene un significado específico que se utiliza recurrentemente. Las progresiones de acordes en la música no son algo aleatorio. Al contrario, es como cuando nosotros hablamos y sabemos que ciertas palabras pueden ir juntas para formar un significado. Mientras que si yo digo 3 palabras aleatorias que no tienen nada que ver entre sí, se podría crear un significado muy confuso o sería casi imposible dar significado. Pues en la música es igual, los acordes no se mezclan de una forma aleatoria. Existen convenciones y formas en que se utilizan los acordes que cuando nosotros las aprendemos, las empezamos a notar en toda la música que tocamos. Y me voy a atrever a hablar todavía de un quinto nivel, que es cuando en el idioma nosotros juntamos diferentes oraciones en estructuras más grandes, por ejemplo, en párrafos. Y luego de un párrafo podemos mezclar varios párrafos para crear un capítulo y así sucesivamente con diferentes estructuras gramaticales. Y en este quinto nivel, desde el punto de vista musical, yo haría la comparación con las formas musicales, que es lo que estudia la organización del discurso musical. Cómo están agrupadas las frases, cuál es la función de las frases, cómo se organizan las secciones de una pieza. Y aquí también estudiamos estructuras muy tradicionales como formas binaria, ternaria, rondó, forma sonata. Y por supuesto que no toda la música encaja en esto como que fueran moldes. Pero podemos tener una idea de que la música también tiene una organización lógica. Si pensamos en esta serie, los fundamentos de la teoría musical, llegamos hasta el tercer nivel, porque esta serie es justo eso, los fundamentos de la teoría musical, es la base. Pero en mi opinión la magia está cuando nosotros logramos pasar del tercer al cuarto nivel. Cuando entendemos las progresiones armónicas, todo cambia. Porque ahí sí que se entiende cómo podemos unir diferentes acordes para construir algo que tiene sentido. ¿Y cómo logramos esto? Esto se logra cuando aprendemos armonía, que es la materia que estudia la conexión de los acordes. Y este es un tema fascinante, pero no se aprende en un día. Aquí tenemos muchas cosas que aprender, por ejemplo, la tonalidad, los acordes propios de la tonalidad, la armonía cromática, por ejemplo, el uso de dominantes secundarias, intercambio modal, acordes de sexta aumentada, acorde napolitano y también cosas de estructura como cadencias y progresiones armónicas. Ya saben, este es un trabajo que no termina. El estudio de la música es casi que una vocación de vida. Pero este aprendizaje, esta relación que vamos desarrollando con la música, yo la considero muy gratificante y espero que ustedes también. Espero seguir creando este tipo de videos con estos temas que tanto me interesan. Yo estoy consciente que no son videos para la mayoría ni para las grandes masas, pero si les sirve a alguno de ustedes, aunque sea una persona, yo estaré más que feliz. Si les interesa profundizar en estas ideas, les recomiendo visitar el enlace que les dejo en la descripción.
Ahí vamos a poder contactar de una manera más directa y explorar las posibilidades de cómo les puedo ayudar en su desarrollo. Como siempre, les deseo una excelente semana y una excelente práctica. Y esto es solo el final de la serie, no es el final del canal. Así que nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.